la siguiente exposición. Este tema es importancia de la preparación de colon. ¿Cómo debo realizar en paciente hospitalizado? El doctor Iván González Mendoza viene de Bogotá. Él es médico especialista en medicina interna y gastroenterología de la Universidad Javeriana, fellow de ultrasonido endoscópico de la WIO del Centro de Entrenamiento en Bogotá. Bienvenido, doctor. A todos. Para mí es un placer estar el día de hoy acá hablando de este tema, sobre todo porque Yopal es un sitio muy especial. Yopal fue mi primer trabajo como gastroenterólogo. Vengo a Yopal hace aproximadamente 2 años a la clínica Simalink y es uno de los trabajos que más disfruto. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de preparación de colon y cómo se debe realizar en el paciente hospitalizado. A manera de introducción, la colonoscopia es un procedimiento mediante el cual se hace una exploración bajo visión directa de la mucosa del tracto digestivo inferior. La utilidad de este estudio radica en la detección del cáncer colorectal y está demostrado que una colonoscopia de calidad permite reducir la mortalidad a largo plazo del cáncer colorectal. Pero ¿cómo se evalúa la preparación para la colonoscopia? Entonces, para esto tenemos la escala de Boston, que divide el colon en 3 segmentos, en el colon izquierdo, transverso y derecho. Va a hacer una evaluación segmentaria de la mucosa mediante una puntuación que va de 0 a 3 puntos en cada uno de los segmentos del colon ya mencionados previamente. Vamos a asignar 0 puntos cuando es un colon que está sin preparar, como podemos ver en la imagen, que está lleno de restos de materia fecal sólida que no son removibles. Es muy importante tener en cuenta que esta clasificación es posterior a que hemos hecho un lavado y aspirado adecuado de los restos de la materia fecal que se encuentran en el colon. Cuando en definitiva, a pesar del lavado, no se pueden remover, asignamos 0 puntos. Si a pesar del lavado podemos observar algunas áreas de la mucosa del colon que tienen presencia de restos de aspecto residual, con líquido espeso y turbio, que no permiten una evaluación adecuada tampoco de la mucosa, vamos a asignar un punto. Si después del lavado podemos ver que hay escasa cantidad de restos que se puede observar la mucosa en su gran mayoría, vamos a asignar 2 puntos. Y si después de haber logrado lavar y remover todos los restos podemos ver de una forma adecuada toda la mucosa de este segmento, vamos a asignar 3 puntos. Recuerden que es en cada segmento y la puntuación va a ir de 0 a 9. ¿Qué define la colonoscopia de calidad? Lo más importante para decir que una colonoscopia es de calidad es la preparación de esta. Para esto tenemos que tener al menos una puntuación de 6 sobre 9 puntos, que ninguno de los segmentos tenga una preparación por debajo de 2. La fotodocumentación es un aspecto importante cuando estamos hablando de calidad en colonoscopia. Siempre tiene que haber una foto del ciego y de la válvula ileocecal. Y se debe realizar intubación cecal, es decir, una exploración del ilion terminal en más del 90% de los estudios. Es muy importante que como gastroenterólogos y también como personal que asiste en procedimientos endoscópicos documentemos el tiempo de salida. Una colonoscopia de calidad requiere de un tiempo de salida o de retiro de al menos de 6 minutos. ¿Y en qué impacta todo esto? En la tasa de detección de adenomas, es decir, qué tantos pólipos adenomatosos encontramos en una colonoscopia. Está descrito que para hombres debe ser del 30%, mujeres del 20%. A término general, un buen gastroenterólogo que haga una colonoscopia de calidad tiene una tasa de detección de adenomas del 25%. ¿Por qué un paciente hospitalizado requiere o es llevado en algún momento a un procedimiento como una colonoscopia? Las principales indicaciones por las cuales llevamos a nuestros pacientes a estos estudios es por la presencia de anemia, presencia de sangrado digestivo bajo, en búsqueda de un cáncer colorectal que sospechamos por algún otro estudio, o en contexto de pacientes que tienen lesiones metastásicas a otros órganos y tenemos que realizar la búsqueda en el tracto gastrointestinal inferior. En casos de dolor abdominal, obstrucciones intestinales o sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, también son indicaciones por las cuales nuestros pacientes son llevados a estos procedimientos de forma intrahospitalaria. ¿Qué sucede con la preparación inadecuada? Esta va a disminuir la sensibilidad de la colonoscopia, va a incrementar el tiempo del estudio y se va a asociar a un mayor número de eventos adversos, así como un mayor costo en cuanto a la atención a este paciente. ¿Pero es usual que los pacientes queden mal preparados?
Cuando miramos los estudios de los pacientes llevados a procedimientos tanto de forma intrahospitalaria como de forma ambulatoria, podemos encontrar que hasta el 25%, en particular en este estudio, de los pacientes llevados a la colonoscopia tenían una preparación inadecuada, lo cual incrementa los costos y puede favorecer que no tengamos una adecuada evaluación del colon y se nos pase una lesión precursora o un cáncer de colon. Aquí tenemos otro estudio, este es un estudio italiano en el que nos dice que hasta el 17% de las colonoscopias del centro de ellos estaban mal preparadas. Y este estudio corresponde al programa de detección de cáncer del Reino Unido. Ellos incluían pacientes de los 60 a los 75 años que fueron llevados a una colonoscopia por una sangre oculta en heces positiva. En total tuvieron 36.460 pacientes. Encontraron que el 20% de estos pacientes tenían una preparación inadecuada que llevaba a procedimientos incompletos. El 95% de estos pacientes tuvieron intubación secal, es decir, se les revisó el ilion cumpliendo con el criterio de caridad y tuvieron una tasa de perforación del 0.09%, que fue más frecuente en los pacientes que tenían una preparación inadecuada. Aquí tenemos otro estudio que es el registro italiano. Ellos incluyen hospitales de 17 regiones, en total 64 centros. Ellos evaluaron los, por decir así, ítems de calidad en la colonoscopia y encontraron que el tiempo de salida fue mayor a 6 minutos en el 79% de los estudios, intubación secal en más del 90% de los estudios, en más del 94% de los hospitales y una tasa de detección de adenomas que en el 92.7% de los hospitales cumplía con la meta que fuera más del 25%. Como punto no tan chévere de esto es que solo el 29% de los centros incluidos en este estudio cumplían con los estándares de preparación para las colonoscopias, que lo esperable es que al menos el 90% de los pacientes tengan una preparación adecuada. En los pacientes que están hospitalizados está descrito que la preparación suele ser adecuada en el 50 al 70%. Esto nos deja aproximadamente del 30 al 50% de los pacientes que no van a tener una preparación adecuada y que van a requerir que se repita el estudio endoscópico. La meta para todos es del 90% y está descrito que esto nos va a incrementar la estancia hospitalaria en un 25% y los costos hasta en un 30%. ¿Qué factores influyen en que un paciente tenga una adecuada preparación? Realmente esto es algo multifactorial. Hay algunas cosas como el hecho de estar hospitalizado que de entrada ya es un factor de riesgo para que los pacientes tengan una preparación inadecuada. La edad, está escrito que los pacientes que son ancianos van a tener mayor riesgo de tener preparaciones inadecuadas. El tipo de la solución, que más adelante lo vamos a hablar, también, y su régimen en el cual el paciente lo va a tomar, se asocia en algunos casos a una preparación inadecuada. Aspectos como la dieta el día antes del procedimiento está descrito que también se asocia a esto, y algunas comorbilidades o uso de medicamentos de forma concomitante van a afectar la calidad de la colonoscopia y básicamente lo que el gastroenterólogo va a poder ver en el colon del paciente. ¿Qué preparaciones existen en el mercado? En Colombia realmente tenemos una gama muy amplia de preparaciones. Básicamente lo que vamos a hablar son de las presentaciones que vienen el PEC en 4 litros, el PEC de 1 a 2 litros o el PEC que viene de 2 litros, que puede traer ascorbato o picosulfato de sodio y citrato de magnesio. Las podemos dividir en preparaciones de alto volumen o preparaciones de bajo volumen. Las de alto volumen básicamente es el PEC de 4 litros con cualquier aditivo, y las de bajo volumen van a ser todas aquellas que sean de PEC de 1 o 2 litros con sus aditivos correspondientes. Cuando revisamos los estudios que hablan de comparar el polietilenglicol, que es nuestro estándar de oro por decirlo así, con otras sustancias como el fosfato de sodio, encontramos que al fosfato de sodio le va muy bien en estos estudios e incluso puede que sea más frecuente tener una preparación satisfactoria en los pacientes que utilicen fosfato de sodio. Hay otros estudios que hablan de que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Las tabletas de sulfato de sodio pueden tener una mayor proporción de preparación satisfactoria. Sin embargo, los estudios son heterogéneos como para hacer una recomendación como tal. Pero si es tan bueno el fosfato de sodio, ¿por qué no lo usamos tan frecuentemente en el paciente hospitalizado? Está descrito que el fosfato de sodio va a tener un mayor riesgo de lesión renal, falla renal aguda en 1 de cada 1000 pacientes preparados con fosfato de sodio, y para el año 2017 a la FDA se reportaron un total de 171 eventos de pacientes que requerían terapia de reemplazo renal con uso de fosfato de sodio, versus 10 pacientes que lo presentaron con polietilenglicol. ¿En qué pacientes no se puede utilizar este tipo de presentaciones que incluyan fosfato de sodio? En aquellos que tengan enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, en los que tengan obstrucción intestinal o bilio, o para a manera de definición operativa en todo aquel paciente que tenga sospecha de un trastorno del ritmo gastrointestinal o, por decir así, un retraso del vaciamiento gástrico o constipación, debería evitarse el uso del fosfato de sodio. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal también está escrito que se debe evitar, al igual que en aquellos que tienen trastornos hidroelectrolíticos y falla cardíaca.
El citrato de magnesio se usa muy frecuentemente en el Reino Unido, viene en una presentación de bajo volumen, se puede utilizar combinado con picosulfato de sodio. Cuando comparamos esto versus el PEG y el fosfato de sodio, encontramos que no hay realmente una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al grado de limpieza del colon. Ahora, este tipo de preparaciones sí está descrito que se puede asociar a la presencia de inflamación o ulceración asociada a la preparación, o lo que también conocemos como cambios secundarios a la preparación colónica. En estos casos, y particular para esta preparación, se debe evitar en aquellos pacientes en quienes tengan sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, porque pueden presentar lesiones que podrían simularlas y generar malos entendidos durante el procedimiento, por decirlo así. En cuanto a las preparaciones de bajo volumen, podemos utilizar 2 litros de PEC con algún laxante adicional. Cuando comparamos esta alternativa con el PEC más ascorbato, realmente no hay una diferencia significativa cuando se compara con el PEC de 4 litros. Lo único es que está escrito que los pacientes que van a preparaciones con PEC de 4 litros van a tener mejores preparaciones del colon derecho. ¿Qué dicen las guías? La guía de la Sociedad Europea habla de varios regímenes de toma. Hay una opción que es el régimen en split. El split significa que es una alternativa para tomarlo dividido, o regímenes de un solo día, o también regímenes que implican la ingesta del medicamento el día previo. La guía europea nos habla de que el régimen de 4 litros de PEC en split o en régimen de un solo día puede ser una muy buena alternativa. Al igual que también recomiendan el uso de 2 litros de PEC con ascorbato o picosulfato de sodio, acompañado de citrato de magnesio como alternativa especial para los pacientes ambulatorios. Pero ¿qué pasa con los pacientes hospitalizados? Van a ser pacientes más comórbidos, por lo cual las alternativas pueden ser un poco más reservadas, pero hay que ver por qué son más reservadas. Tener en cuenta que las alternativas de baja preparación o que tengan picosulfato no las vamos a poder usar en pacientes que tengan falla cardíaca ni falla renal. Estos pacientes van a ser pacientes que van a requerir la preparación única y exclusivamente con polietilenglicol. Aquí tenemos este estudio que comparaba preparaciones exclusivamente con polietilenglicol. Ellos tenían 3 subgrupos, uno de 4 litros, otro de 2 litros y otro de 1 litro. Y sorpresivamente encontraron que hay una efectividad en la combinación del PEG hiperosmolar en la presentación de 1 litro, que tiene una mejor preparación inclusive que la de 4 litros, siendo 86.1% para la preparación de 1 litro y 74.9% para la preparación de 4 litros, lo cual no es un mal desempeño. Realmente no hay diferencias en cuanto a los regímenes en la relación al volumen como tal entre el de 4 y 2 litros. No encontraron que haya un aumento en los eventos adversos en relación a los diferentes esquemas de preparación. Lo único de lo que sí nos habla este estudio es que los pacientes que van a ser llevados a esquemas con PEC de 1 litro hiperosmolar son pacientes que tienen más riesgo de presentar hipernatremia y deshidratación y van a requerir un mayor consumo de líquidos. Es por esto que esto tal vez no sea una opción para los pacientes que tengan falla cardíaca o enfermedad renal crónica. ¿Cómo son los esquemas para tomarlo? Como ya les mencioné previamente, existen 3 esquemas. El primero es el esquema split o dividido, que implica tomar la mitad de la preparación la noche antes del procedimiento y la otra mitad en la mañana del procedimiento. Hay que completarlo de 2 a 4 horas antes del procedimiento. Recordar que los anestesiólogos recomiendan que el paciente para líquidos claros tenga un ayuno de al menos de 2 horas. Para la preparación, ellos indican en las guías que pueden haber culminado la preparación hasta 2 horas antes del procedimiento. Sin embargo, en ocasiones cuando son preparaciones de gran volumen, se prefiere que hayan completado al menos 4 horas antes del procedimiento. Lo que hay que hacer con el método split, con la técnica o el esquema en split, es tomar después de cada una de las dosis 1.5 a 2 litros de agua o un líquido claro adicional posterior a cada mitad. Y para el esquema de un solo día o de toma de el medicamento el mismo día del estudio, este se debe iniciar al menos 6 horas antes del examen, se debe completar 2 a 4 horas antes del procedimiento. Y para el esquema del día antes del examen, lo que recomendamos es la toma de la preparación completa la noche antes del examen. Sin embargo, este no es que tenga muy buenos resultados al compararlo con los otros dos. Cuando revisamos este estudio, encontramos el esquema en dosis dividida comparado con el de dosis completa de PEC el día antes de la colonoscopia. Realmente sí hay una mejoría en el porcentaje de limpieza satisfactoria y de preparaciones entre buenas y excelentes. No hay cambios en cuanto al cumplimiento de pacientes, es decir, de la cantidad de preparación que el paciente logra ingerir. Se evidencia también que la preparación en dosis dividida tiene menor número de efectos adversos, es decir,
esta preparación presenta menor episodios de náuseas, dolor abdominal y este tipo de eventos que suelen hacer que el paciente en muchas ocasiones no logre completar la toma completa de la preparación. Y lo más importante es que este esquema de preparación permite que encontremos más pólipos planos que los otros. Aquí tenemos este estudio que nos habla de colonoscopias que se van a realizar en horas de la tarde. Comparan dos tipos, por decir así, de esquemas. El esquema de PEC con 4 litros. Y lo que encontramos es que tomar la preparación en la mañana versus el día antes va a tener mejor preparación y menos interrupción del sueño y menos síntomas gastrointestinales en la noche, que va a permitir que el paciente pues llegue más contento, por decirlo así, a su preparación de su colonoscopia, y que si en algún momento nos toca más adelante pedirle otra colonoscopia de seguimiento, esto no sea un mal recuerdo que haga que haya una dificultad en la relación médico-paciente para la realización del estudio. También está escrito que el uso de 2 litros de PEC más ascorbato puede mejorar la tolerancia tomándola todo el día la colonoscopia comparado con las otras técnicas. Tiempo para la colonoscopia. Es muy importante que tengamos en cuenta en qué momento el paciente termina la preparación y en qué momento va a ser llevado al estudio diagnóstico. Estos pacientes no deben ser llevados en un tiempo posterior a 4 horas desde la ingesta de la última dosis del laxante, lo que ya hablamos de las recomendaciones de anestesiología, de 2 a 4 horas, y tener en cuenta que por cada hora que le pasa a este paciente entre la última toma de su última dosis de laxante posterior a las 4 horas, el chance de que tenga una preparación buena o excelente le va a disminuir hasta un 10%. Otros laxantes que están descritos para usar en estos pacientes, está escrito que se puede utilizar bisacodilo de 30 miligramos, tiene un desempeño similar al PEC, sin embargo, es muy poco tolerado en relación a los síntomas gastrointestinales como dolor o bloating que pueden presentarse de forma asociada. El manitol es efectivo, sin embargo, dejó de usarse hace un tiempo en relación a que las preparaciones con manitol se pueden asociar a explosiones mediante la exposición a diatermia o durante procedimientos que requieran el uso de electrocoagulación. ¿Cómo debe ser la dieta del paciente previo al procedimiento? Realmente la dieta tiene que ser una dieta baja en fibra el día previo a la colonoscopia. Está demostrado que esto es un factor independiente para una preparación adecuada y está también pues asociado a mala preparación si hay consumo de dieta corriente en los pacientes que van a ser llevados a una preparación con bajo volumen. Si la preparación es con PEC de 4 litros, realmente la dieta del día previo no es que tenga gran impacto comparado con en los pacientes que tienen preparación de bajo volumen. Está escrito que en los pacientes que son llevados a 4 litros de PEC más split más dieta corriente, al compararlos con los que son llevados también a 4 litros de PEC, divididos en el esquema de toma de un solo día y dieta clara, hay mejor preparación en los pacientes que son llevados al procedimiento tomando el medicamento en el esquema split o de dosis dividida. En cuanto al uso de enemas, realmente no se deben formular de forma rutinaria. Hay condiciones especiales que sí van a requerir el uso de enemas. Sin embargo, está escrito que esto no cambia la preparación en un paciente sin alteración en la anatomía del colon, no los va a requerir. El empleo de otros proginéticos. Los estudios lo que nos hablan es del uso de metoclopramida, domperidona, cisaprida y gacerot. Cuando los comparamos y evaluamos los desenlaces de esos estudios, que lo que buscaban era ver si había una mejoría en la tolerancia del paciente para el procedimiento o en el grado de preparación, realmente no hay ninguna, por lo cual no hay alguna justificación para que tengamos que utilizar estos medicamentos. En cuanto al uso de mosaprida o itoprida, sí está descrito que pueden reducir los efectos adversos como las náuseas, la emesis, el bloating y el dolor abdominal. Sin embargo, estos medicamentos no van a generar un cambio en el grado de preparación que va a tener el paciente. ¿Qué factores se encuentran asociados a que el paciente tenga una buena o excelente preparación o a que el paciente tenga una mala preparación o una preparación inadecuada? Dentro de los factores que encontramos, vamos a tener que el hecho de que el paciente esté hospitalizado en una sala de gastroenterología o a cargo del servicio de gastroenterología va a ser un factor protector o un factor a favor de que tenga una buena o excelente preparación. Que se haya hecho una planeación con el grupo de enfermería y con el paciente, dando instrucciones tanto orales como escritas a ambos grupos, está demostrado que esto va a mejorar la calidad de preparación del paciente. También está escrito que en los centros en los que se puede hacer una evaluación de forma rutinaria de la preparación global del servicio, es decir, de cómo se están preparando nuestros pacientes, son centros que, dado que hacen esa auditoría interna entre ellos, van a tener mejores tasas de preparación entre sus pacientes. El régimen split o el régimen del mismo día versus la toma del día previo va a tener mejor preparación tomar la dosis en el régimen dividido o en el mismo día. El día previo para paciente hospitalizado realmente no está recomendado. Y las preparaciones de bajo volumen, como el PEC hiperosmolar en un litro de agua, puede ser una muy buena alternativa
Sin embargo, tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos a estos y pueden traer efectos adversos asociados como trastornos hidroelectrolíticos y deshidratación. Que el paciente se tome más del 75% de la preparación para el estudio también es un factor para tener una buena preparación o excelente preparación. ¿Qué se asocia a que la preparación sea inadecuada? Son esos pacientes que llevan hospitalizados más de 7 días, adultos mayores de más de 72 años, los que llevan postrados en cama, inmovilismos, lesiones medulares, también se asocian a mala preparación, antecedente previo de constipación o de haber tenido previamente una preparación colónica inadecuada, es un factor de riesgo para esto. Aquellos que tienen historia de cirugía abdominal o pélvica de forma previa, los que tienen demencia o diabetes, los que utilizan antipsicóticos y los opioides también están descritos como factores asociados a la mala preparación. Situaciones especiales, el embarazo y la lactancia. Puntualmente en el caso del embarazo no es que se realicen colonoscopias en pacientes embarazadas de forma rutinaria. En estos casos lo que se recomienda es prepararlas con polietilenglicol de 4 litros. En el caso de la lactancia no hay estudios que justifiquen continuar la lactancia durante una preparación colónica. Lo que se debe hacer en este caso es parar la lactancia por el momento de la preparación y reiniciarla posteriormente se haya realizado la colonoscopia. En casos de enfermedad renal crónica y falla cardíaca, son pacientes que la alternativa que tienen son preparaciones con polietilenglicol, 4 litros sin ningún otro aditivo. En casos de preparaciones fallidas, más adelante lo vamos a decir, pero son pacientes que deben ser llevados a una colonoscopia inmediatamente al día siguiente y prepararlos con dosis dividida de 4 litros de PEC. En los casos de los pacientes que tengan colonoscopia urgente, que suele ocurrir en pacientes que tienen sangrados digestivos bajos, estos son pacientes que la colonoscopia debe ocurrir en las siguientes 24 horas. Por esto requerimos hacer preparaciones que pueden ser en esquemas de tomas de un solo día o de dosis dividida en caso de que el paciente pues, consulte en horas de la noche y pasarlo al día siguiente al procedimiento. En caso de que la condición del paciente o la tolerancia a la vía oral no sea la mejor, podemos utilizar el paso del medicamento mediante una sonda nasogástrica también. Y para fines prácticos, ¿cómo vamos a preparar al paciente? Número 1, la dieta. La dieta el día antes del procedimiento tiene que ser una dieta baja en fibra, baja en residuos. Recordar que algunas cosas como las verduras, los granos, que son ricos en fibra, podemos encontrarlos en el colon inclusive hasta una semana después en los pacientes que tienen un tránsito colónico lento. La dieta debe ser una dieta líquida la noche previa al procedimiento. Personalmente recomiendo que los pacientes tengan ingestas de caldos o consomés perfectamente colados, que puedan ver en el fondo del plato, preferiblemente que tenga algún dibujo para que lo puedan identificar. Y para aquellos que el estudio está programado en la mañana, se puede hacer con 3 alternativas. Con 4 litros de PEC en el esquema split o dividido, con 1 litro de PEC hiperosmolar en el esquema split, siempre y cuando este paciente no vaya a tener alguna de las contraindicaciones previamente que ya mencionamos, o con 2 litros de PEC con ascorbato o picosulfato más citrato de magnesio en esquema dividido. Recordar que las preparaciones de bajo volumen también pueden ser una alternativa para preparar al paciente hospitalizado. Si el paciente está programado para un estudio en horas de la tarde, podemos utilizar las mismas alternativas con el esquema de toma en un solo día, es decir, arrancamos más o menos de 4 a 6 horas antes del procedimiento y podemos utilizar las mismas preparaciones. En el paciente que tuvo una preparación inadecuada, 4 litros de PEC en esquema dividido, se puede utilizar como coadyuvante 15 miligramos de bisacodilo. Después de que sale el procedimiento el paciente con una mala preparación, no es decirle no coma nada más de aquí en adelante. Es indicarle una dieta líquida clara, esperar a que llegue la noche, que el paciente se vuelva a tomar 4 litros de PEC en esquema split, garantizar que se tome más del 75% y garantizar que el paciente pueda ser llevado a su procedimiento sin que hayan pasado más de 4 horas desde la ingesta de la última toma de la dosis del PEC. ¿Cómo preparar a los pacientes que tienen ostomías? La recomendación en estos casos es darles dieta líquida la noche previa al procedimiento y una dieta baja en fibra el día previo. Recordar que el hecho de tener una cirugía abdominal previa va a ser un factor de riesgo para una mala preparación. Le vamos a dar 4 litros de PEC en esquema dividido y en los casos en los pacientes en los que se requiera que haya una evaluación del recto, ya sea porque vamos a hacer una anastomosis del muñón o algo así por el estilo, vamos a tener que aplicarle un enema 3 horas antes del procedimiento y otro enema 1 hora antes del estudio. Para los pacientes que tienen ileostomía y necesitamos revisar al interior de la ileostomía, lo que recomendamos es dieta líquida clara sin residuos e inclusive se pueden aplicar enemas al interior de la ileostomía. Y si quieren saber más de esto, me pueden seguir en Instagram donde hablamos de cómo preparar a los pacientes y muchas cosas más. Gracias.